26 de agosto de 2017. Dolores Hidalgo, Guanajuato, las 6:10 de la mañana. Un hombre llamado Rogelio Vaca se levanta de la cama matrimonial al baño, descalzo, con cuidado de no despertar a la mujer que duerme a su lado. Cuando regresa, le llama la atención algo. Ella no se ha movido, ni un dedo, ni un suspiro, ni le ha preguntado qué hora es, como hace siempre que él se levanta antes del amanecer. Rogelio se acerca al borde de la cama, le pone la mano en la pierna desnuda que sobresale de la sábana. La pierna está fría, demasiado fría. La toca con más fuerza, le sacude el hombro, le dice su nombre en voz baja primero, después más fuerte. Alicia, Alicia, mi vida, despierta. Alicia no contesta. Tiene los ojos cerrados, la cabeza apoyada en la almohada con una calma extraña, una sonrisa apenas dibujada en la comisura de los labios. Y la mujer que durante 3 años había sido su esposa, su compañera, su risa fácil en el desayuno, ya no está en ese cuerpo. Acaba de morir mientras dormía. 67 años recién cumplidos en julio. Un infarto fulminante. La anemia que le habían diagnosticado un año antes nunca fue lo bastante grave. Los médicos lo habían dicho. La cantante de música ranchera, Alicia López Palazuelos, conocida en todo el mundo de habla hispana como Alicia Juárez, estaba en perfecto estado de salud para irse de gira a Colombia el mes siguiente. Tenía contratos firmados, tenía vestidos mandados a hacer, tenía un repertorio nuevo que iba a estrenar. No alcanzó, se fue antes, y se fue así, sin avisarle a nadie, sin despedirse, sin un último adiós a los que la querían, solamente acostada al lado de un hombre que la había encontrado helada esa mañana de agosto en una casa modesta del centro de Dolores Hidalgo. Pero aquí empieza lo verdaderamente doloroso de esta historia. Porque 44 años antes, casi exactos, Alicia Juárez había estado al lado de otro hombre que también se moría. Solo que ese hombre se moría de cirrosis hepática en una cama de hospital de la Ciudad de México. Ese hombre era el cantante y compositor más grande que había tenido el siglo XX mexicano. Ese hombre escribió El Rey, Ella, Camino de Guanajuato, y 300 canciones más que la gente de varias generaciones se aprendió de memoria sin saber siquiera quién las había compuesto. Ese hombre se llamaba José Alfredo Jiménez, y Alicia Juárez fue, hasta el último suspiro, la mujer que estuvo a su lado. Pero ese mismo José Alfredo Jiménez, al morir el 23 de noviembre de 1973 en el Hospital Inglés de la Ciudad de México, dejó algo más que canciones. Dejó una primera esposa legal, 4 hijos del primer matrimonio, una familia entera que jamás reconoció a Alicia Juárez como la viuda legítima, y una tumba enorme en Dolores Hidalgo, levantada en 1998 en forma de un sombrero gigante de bronce, donde decidieron, por escrito, en negro sobre blanco, que las cenizas de Alicia Juárez no podían ser depositadas. Por eso, en agosto de 2017, cuando Alicia murió en la cama de Rogelio Vaca en Dolores Hidalgo, su cuerpo no se quedó en Guanajuato. La cremaron en la catedral del pueblo, le hicieron una misa de cuerpo presente y, según las instrucciones de su único hijo biológico, sus cenizas fueron trasladadas en avión a Los Ángeles, California, a una pequeña cripta familiar humilde donde descansa hoy mismo, lejos, a miles de kilómetros de la tumba del hombre por el que dedicó su juventud entera, a miles de kilómetros del lugar donde José Alfredo Jiménez la sigue esperando bajo el sombrero gigante de bronce de Dolores Hidalgo. Esa es la historia que vas a escuchar. La historia de cómo una niña de Jalisco, criada en California, terminó casándose a los 19 años con el ídolo de la música ranchera mexicana. La historia de cómo Vicente Fernández, todavía joven, todavía sin ser el rey del mariachi que iba a ser después, intentó cortejarla por dentro del propio mundo del cine de los años 70. La historia de los golpes que José Alfredo le dio en sus borracheras y que ella nunca le perdonó del todo. La historia del segundo y tercer marido que pasaron por su cama después de la muerte del rey de la ranchera. Y la historia del exilio de sus cenizas a una pequeña cripta de Los Ángeles, porque la familia legal de un hombre muerto 44 años antes seguía teniendo poder, en pleno siglo XXI, para decidir dónde podían y dónde no podían descansar los huesos de la mujer que lo amó hasta el final. Pero todo eso empieza en un lugar humilde, lejos de los mariachis y los teatros llenos. Empieza en una ciudad pequeña del estado de Jalisco, donde, en julio de 1949, una familia mexicana modesta tenía a su segunda hija. Vámonos para allá. 9 de julio de 1949.
La Barca, Jalisco. Una población pequeña, agrícola, a orillas del río Lerma, a unos 65 kilómetros de Guadalajara. En una casa de adobe blanca con techo de teja, doña Celia Palazuelos da a luz a una niña que pesa apenas 2,5 kilos. Le ponen Alicia. El apellido completo es Alicia López Palazuelos. Es la segunda hija de un matrimonio que apenas lleva 3 años casado. El padre, don Francisco Javier López Hurtado, era un hombre joven, trabajador, sin oficio fijo. Hacía de albañil cuando había obra, hacía de jornalero cuando había cosecha, hacía de cualquier cosa cuando aparecía un patrón que necesitaba manos. Pero La Barca, en 1949, era un pueblo donde el trabajo escaseaba. Las familias estaban empezando a irse para el norte. Decían que en Estados Unidos había trabajo todo el año. Decían que los braceros mexicanos podían ganar en una semana lo que en La Barca se ganaba en un mes entero. Don Francisco aguantó 2 años más. Después tomó la decisión. En 1951, cuando Alicia apenas iba a cumplir los 2 años, la familia López Palazuelos cruzó la frontera y se instaló en Oxnard, California. Una ciudad agrícola, cerca de Los Ángeles, donde había trabajo seguro en los campos de fresa y de naranjas. Don Francisco consiguió empleo como obrero. Doña Celia consiguió empleo como costurera en una pequeña fábrica de uniformes, y los hijos, incluida la pequeña Alicia, empezaron a crecer en un país que no era el suyo, hablando 2 idiomas a la vez, escuchando en la casa rancheras y boleros, mientras en la escuela aprendían el inglés de los niños californianos. Alicia creció rápido. Era una niña espabilada, de ojos negros enormes, cabello hasta la cintura, una voz limpia y dulce que sorprendía a las maestras de la escuela primaria. A los 5 años cantaba en el coro de la Iglesia Católica de Oxnard, a los 8 cantaba en las fiestas del barrio, a los 12 ganó su primer concurso local, y a los 14, su padre, que la veía con un talento que iba más allá de lo común, la inscribió en un programa de radio mexicana que se transmitía desde Los Ángeles para la comunidad hispana. Ahí la escuchó por primera vez un productor llamado Rubén Fuentes. Rubén Fuentes era una leyenda viva del mariachi en aquellos años, arreglista, compositor, productor de RCA Víctor en México. Estaba de visita en California buscando talentos nuevos para grabar discos para el mercado hispano de Estados Unidos. Escuchó a Alicia López Palazuelos cantar Cucurrucucú Paloma por radio y se quedó pegado al aparato hasta que terminó la canción. Pidió que le pusieran a la chiquita al teléfono. Le dijo a doña Celia que la quería conocer, que la quería oír cantar en vivo, que, si era cierto lo que sus oídos habían escuchado, esa muchachita iba a grabar un disco en México antes de cumplir los 18 años. Doña Celia se asustó. Don Francisco, en cambio, vio una oportunidad. Pidió permiso al patrón para tomarse 3 días. Manejó él mismo a Alicia hasta Los Ángeles con un vestido prestado y los zapatos de los domingos. La sentó en una oficina con paredes forradas de discos de oro. Y le dijo, antes de meterla a cantar para don Rubén Fuentes, una sola frase que Alicia recordó hasta el día de su muerte. Mija, esta es tu única oportunidad, no la desperdicies. Alicia cantó 3 canciones esa tarde. Rubén Fuentes firmó el contrato esa misma noche. A los pocos meses, Alicia López Palazuelos, ahora con el nombre artístico de Alicia Juárez, voló por primera vez a la Ciudad de México para grabar su primer disco con RCA Víctor. Tenía 16 años. Doña Celia la acompañó. Se hospedaron en un hotel del centro, y Alicia, que apenas había salido de Oxnard en su vida, entró a un estudio de grabación con un mariachi entero, esperándola del otro lado del cristal. Cantó 4 canciones esa noche. Don Rubén Fuentes le aplaudió de pie cuando terminó la última, y le dijo, mientras se quitaba los anteojos para limpiarlos con un pañuelo blanco, una frase que iba a marcar el rumbo de su carrera. Alicia, te voy a presentar a un señor que escribe canciones, el más grande de México, y si él te las da, vas a ser estrella en 6 meses. Alicia preguntó tímida quién era ese señor. Rubén Fuentes contestó con 4 palabras. José Alfredo Jiménez. Mañana. Aquella noche, Alicia Juárez no durmió. Tenía 16 años. Estaba en una habitación de hotel en una ciudad ajena, y le acababan de decir que al día siguiente la iba a recibir, en su propia casa, el compositor que su padre tenía en un disco de pasta que sonaba todas las tardes en la cocina de Oxnard, el hombre que había escrito ella, Tu recuerdo y yo, Caminos de Guanajuato, el que se rumoreaba que tomaba como condenado, que tenía esposa,
que tenía 4 hijos del primer matrimonio y que andaba persiguiendo cuantas faldas se le cruzaban a su paso por la Plaza Garibaldi. Alicia repasó las canciones que iba a cantarle. Las repitió hasta 5 veces frente al espejo del baño. Doña Celia le dijo desde la cama, ya pasadas las 2 de la mañana, que se durmiera de una vez, que iba a llegar con los ojos hinchados al día siguiente. Alicia se durmió a las 4. A las 9 estaba ya peinada, vestida y nerviosa esperando en el lobby del hotel. Rubén Fuentes pasó por ellas a las 11. Las llevó en su coche negro a una casa en la colonia Cuauhtémoc, una casa amplia, con jardín al frente, con una reja de hierro forjado. Tocó el timbre. Una sirvienta les abrió y las hizo pasar a un salón con 2 sillones largos, un piano de cola al centro, una guitarra colgada en la pared. Por una puerta lateral entró un hombre de 40 años, bajito, robusto, con la cara redonda y los ojos cansados de quien ha dormido poco la noche anterior. Vestía traje gris arrugado, camisa blanca sin corbata, los zapatos sin lustrar. En la mano izquierda tenía un vaso pequeño con un líquido ámbar que olía, desde el otro lado del salón, a tequila reposado. Era José Alfredo Jiménez. Tenía 40 años. Estaba en el último tramo de su vida sin saberlo todavía. Faltaban 7 años exactos para que se muriera de cirrosis hepática en aquel hospital inglés. Pero esa mañana, sentado en el sillón frente a Alicia Juárez, estaba todavía en plena forma, con la voz intacta, con la pluma encendida, con el bolsillo del saco lleno de papeles arrugados donde escribía letras a medianoche cuando se le ocurrían. Levantó la mirada despacio. Vio a la muchachita de 16 años parada en el centro del salón, con el vestido azul claro, los zapatos prestados, las manos cruzadas adelante como una niña en su primera comunión. Y le dijo, con la voz pastosa por el tequila, sin saludarla siquiera, «Cántame algo, mijita, a ver de qué pie cojea esto que me dicen». Alicia no contestó. Le hizo una seña a Rubén Fuentes para que tocara la guitarra que estaba colgada en la pared. Rubén la descolgó, le hizo unos acordes de prueba, y Alicia, sin mirar a nadie, sin temblar, sin pedir permiso, soltó la voz limpia de Oxnard cantando «Cucurrucucú Paloma». José Alfredo Jiménez la escuchó con los ojos cerrados. Cuando terminó la canción no aplaudió, no habló. Se quedó 30 segundos en silencio, con el vaso de tequila en la mano, sin moverse del sillón. Después abrió los ojos, la miró fijo y le dijo, despacio, palabra por palabra, una frase que Alicia iba a repetir miles de veces en entrevistas durante el resto de su vida. «Mija, tú vienes del cielo y vas a ser mía». Alicia tenía 16 años. José Alfredo tenía 40, casado, con 4 hijos y con una fama de mujeriego conocida en toda la industria de la música ranchera mexicana. Pero la muchachita argentina de Jalisco no contestó nada esa mañana. Se quedó callada, bajó la mirada al piso y dejó que Rubén Fuentes y don José Alfredo se sentaran a discutir qué canciones iba a grabar. 3 canciones acabaron acordando. 4 caminos, Que se me acabe la vida, El 7 vidas. Las 3 habían sido escritas por José Alfredo. Las 3 iban a ser dadas a Alicia Juárez en exclusiva para su primer disco con RCA Víctor. Alicia salió de la casa esa mañana sin entender bien lo que acababa de pasar. Doña Celia, sentada en el coche al lado de Rubén Fuentes, le dijo bajito al oído a su hija, «Cuidado con ese hombre, Alicia, cuidado mucho». Alicia asintió, pero no contestó, porque algo se le había metido por dentro en aquel salón con la guitarra y el tequila y la mirada gruesa del compositor. Algo que tardó 3 años en cobrar forma. Algo que la llevó, en 1968, cuando ella tenía 19 años recién cumplidos y él 42, a aceptarle una propuesta de matrimonio que iba a partir en 2, la vida del rey de la canción ranchera mexicana. Y, sin que Alicia lo supiera todavía, también la iba a poner, sin querer, en el camino de otro hombre. Un hombre más joven que José Alfredo, más guapo, más fuerte. Un hombre que en 1968 apenas empezaba a hacerse famoso, que todavía no era el ídolo del Cerro de la Silla, que todavía no era el rey del mariachi que la generación siguiente iba a adorar, pero que ya tenía la voz, las botas, el sombrero ancho y los ojos verdes que iban a hacerlo, en cuestión de años, en el galán más cotizado del cine ranchero mexicano. Ese hombre se llamaba Vicente Fernández, y en la siguiente parte vas a descubrir cómo, en pleno auge del matrimonio entre Alicia Juárez y José Alfredo Jiménez, ese galán joven de Huentitán entró a un set de cine en Churubusco
con una canción nueva debajo del brazo, y, en cuestión de semanas, le puso al rey de la canción ranchera el dolor de cabeza más grande que tuvo en los 5 años que duró su matrimonio con la muchachita de Oxnard. 15 de febrero de 1968, Iglesia de la Sagrada Familia, Colonia Roma, Ciudad de México, las 11 de la mañana. Una muchacha de 18 años, vestida de blanco, con un velo corto y una corona pequeña de flores blancas, camina del brazo de su padre por el pasillo central. Las bancas están casi vacías. Apenas 30 personas en total. Don Francisco Javier López Hurtado, padre de la novia, llora en silencio mientras camina. Doña Celia, en la primera banca, se aprieta un pañuelo blanco contra los ojos. Al frente del altar espera el novio. 42 años cumplidos en enero. Robusto, bajito, vestido de traje oscuro, camisa blanca y corbata gris, la cara redonda recién afeitada, los zapatos lustrados, en la solapa, una rosa blanca pequeña. Sostiene en la mano un pañuelo blanco con el que se seca cada tanto el sudor de la frente. Es José Alfredo Jiménez, el rey de la canción ranchera mexicana, casado por la iglesia y por el civil desde 1952 con una mujer llamada Julia Gálvez, padre de 3 hijos legales con ella, y uno más fuera del matrimonio que ya tenía reconocido legalmente. Pero hoy, en esta iglesia modesta de la colonia Roma, a 3 años exactos de haberse divorciado por fin de Julia, está esperando al altar a una muchachita de 18 años, a la que conoció cuando ella tenía 16 y él 40. 24 años de diferencia. Don Francisco entrega a su hija, le besa la frente, le susurra algo al oído que Alicia no alcanza a escuchar bien por el ruido del órgano, algo así como «Que Dios te cuide, mija», y se retira a la banca. La ceremonia es corta. El padre Eulalio Hernández, viejo amigo de la familia Jiménez, los casa en menos de 40 minutos, sin pomada, sin coro, sin invitados de la prensa, apenas con los testigos firmando el acta en una pequeña sacristía al lado del altar. Cuando los recién casados salen a la calle, no hay fotógrafos esperando. José Alfredo se había encargado de que el matrimonio fuera privado. La industria del espectáculo mexicano no se enteraría hasta 3 semanas después, cuando una revista de chismes filtró las fotos que un mozo de la sacristía vendió por 2,000 pesos. Ahí empezó el escándalo. Rey de la ranchera se casa con muchachita de Oxnard. José Alfredo Jiménez deja a Julia Gálvez por una niña de 18 años. Alicia Juárez, la cantante adolescente que se metió a la cama del compositor más grande de México. Alicia Juárez aguantó esos titulares en silencio. Se había metido en el matrimonio sabiendo lo que se metía. Sabía que José Alfredo bebía mucho. Sabía que tenía hijos de un primer matrimonio. Sabía que los hijos legales nunca la iban a aceptar. Sabía que el público mexicano la iba a juzgar duro, pero también sabía algo más importante que todo eso. Sabía que el hombre que la había sentado en aquel sillón de la colonia Cuauhtémoc 2 años antes le había puesto la mano en la mejilla, una noche cualquiera, y le había dicho: «Tú me quitaste las ganas de morirme, mijita. Mientras te tenga al lado voy a aguantar lo que sea». Alicia le había creído, y le seguía creyendo. Esa mañana de febrero de 1968, mientras salía del brazo del compositor más grande de México hacia un coche negro que los iba a llevar a la luna de miel en Cuernavaca. Los primeros meses fueron buenos. José Alfredo, recién casado, intentó cumplir lo que le había prometido. Bebió menos, se quedaba más tiempo en la casa. Sacó a Alicia a cenar a restaurantes elegantes de Polanco. La paseaba del brazo por Garibaldi como si fuera una joya recién adquirida. Le presentaba a sus amigos compositores. La metía a los estudios de grabación a verlo trabajar. Le escribió, exclusivamente para ella, 2 canciones nuevas, Las Coplas y Para Morir Iguales. Esas 2 canciones, grabadas en dueto, vendieron millones de discos y consolidaron a Alicia Juárez, en cuestión de meses, como la nueva pareja artística oficial del rey de la canción ranchera mexicana. Pero el cambio no duró. A los 6 meses de casados, José Alfredo volvió al tequila, primero con vergüenza, después con descaro, después con esa rabia de quien se sabe atrapado en una adicción que ya no va a poder soltar. Y Alicia, que tenía apenas 19 años, empezó a vivir lo que muchas otras mujeres del medio ya le habían advertido en susurros. Vivir con José Alfredo Jiménez fuera de la pantalla era una cosa muy distinta a vivir con él dentro de las canciones. Las noches empezaron a alargarse. Las parrandas en Garibaldi se hacían interminables.
José Alfredo llegaba a la casa a las 4 de la madrugada, con la corbata desabrochada, oliendo a tequila y a perfume ajeno. A veces traía a 3 o 4 mariachis con él, los metía a la sala, pedía botellas nuevas y se ponía a componer hasta el amanecer mientras Alicia, ya despierta, le preparaba café desde la cocina. Otras veces, las peores, llegaba solo y de mal humor. En esas noches, José Alfredo se sentaba en el sillón de la sala con una botella en la mano, la llamaba con un grito, le exigía que le cantara, le exigía que le hiciera la cena a las 4:30 de la mañana, le exigía que se sentara a escucharlo recitar versos sueltos que se le habían quedado en la cabeza durante la borrachera. Y si Alicia, agotada, le decía que mejor se acostaran y mañana hablaran, José Alfredo se ponía agresivo. La primera vez que le pegó fue en agosto de 1968. Alicia tenía 19 años. Estaba acostada. Era la 1 de la mañana. José Alfredo llegó borracho. Le exigió que se levantara a hacerle huevos. Alicia le dijo que estaba cansada, que tenía grabación al día siguiente. José Alfredo le agarró el brazo, se lo apretó con fuerza, la sacudió contra el colchón y le dio un manotazo abierto en la mejilla derecha que le dejó marcada la mano 5 horas. Alicia se quedó callada esa noche. A la mañana siguiente, José Alfredo se acordó de lo que había hecho. Le llevó flores, le compró un collar, le pidió perdón llorando arrodillado a los pies de la cama, le juró que no volvería a pasar. Le dijo que era el tequila, no él, que ella era el único cariño verdadero de su vida, que sin ella se moriría. Alicia lo perdonó, aguantó el segundo manotazo en octubre, aguantó el tercero en diciembre, aguantó el cuarto, ya delante de testigos, en una fiesta del medio en febrero de 1969. En aquella fiesta, según contaron testigos décadas después en entrevistas, José Alfredo se puso celoso porque Alicia estaba conversando con otro hombre en la barra. Cruzó la sala, la tomó del cabello y la arrastró un par de metros por la alfombra delante de 15 invitados. Nadie se movió, nadie se atrevió a meterse con el rey de la canción ranchera mexicana en plena borrachera. Alicia se levantó sola, se acomodó el peinado, le dijo a la anfitriona que se sentía mal y se fue de la fiesta sin esperar a su marido. Se fue en un taxi a la casa de sus padres, que vivían en una pequeña vivienda alquilada en la colonia Doctores. Doña Celia le abrió la puerta a la 1 de la madrugada. La miró, le vio el cabello revuelto, los ojos rojos, el cuello con manchas rojas, y le dijo con una calma que tomó 2 décadas perfeccionar: «Te lo dije, mija». Alicia se quedó esa noche en la casa de sus padres, y la siguiente, y 2 semanas más, hasta que José Alfredo, ya sobrio, vino a buscarla. Tocó la puerta, se quitó el sombrero, le pidió a doña Celia que le dejara hablar con su hija. Doña Celia lo dejó pasar. Alicia y José Alfredo se encerraron en un cuarto pequeño durante 2 horas. Cuando salieron, Alicia tenía la maleta lista. Se iba con él de vuelta a la casa de la colonia Cuauhtémoc. Doña Celia no dijo nada. Solo le tomó la cara entre las manos a su hija y le susurró al oído algo que Alicia no compartió jamás con nadie. Volvieron a casa, y mientras tanto, en otra parte de la Ciudad de México, otro hombre estaba grabando una película en los estudios Churubusco. Un hombre que llevaba un año observando a Alicia Juárez desde lejos. Un hombre que sabía perfectamente lo que pasaba dentro del matrimonio del rey de la ranchera y que ya había tomado la decisión, en silencio, de acercarse a la muchachita argentina apenas la oportunidad se presentara. Ese hombre se llamaba Vicente Fernández. Tenía 29 años. Era oriundo de Huentitán, Jalisco. Había llegado a la Ciudad de México unos años antes buscando suerte como cantante de mariachi. Cantaba en Garibaldi por las propinas. Vendía discos a mano en los mercados. Y poco a poco, gracias a su voz potente y a un físico que enloquecía a las mujeres del público, había empezado a sacarle papeles pequeños al cine ranchero. Vicente Fernández conocía a José Alfredo desde 1966. Le había pedido canciones varias veces. José Alfredo le había dado un par sin grandes esperanzas. Lo veía como un mariachi más, de los muchos que pululaban en Garibaldi tratando de convertirse en estrellas. No le hacía mucho caso. Pero Vicente Fernández sí le hacía caso a la esposa de José Alfredo. En 1969, Vicente fue contratado para una película pequeña titulada Tacos al Carbón. Alicia Juárez había sido contratada también para una pequeña participación cantada en la misma película. Iban a coincidir en el set durante 3 semanas de rodaje. El primer día, en el set de Churubusco,
Vicente Fernández se acercó a Alicia mientras los técnicos preparaban una escena. Le hizo una reverencia ligera. Le dijo que era un placer trabajar con la esposa del maestro José Alfredo y le pidió permiso para llamarla Doña Alicia durante el rodaje en señal de respeto. Alicia, con 20 años, casada hacía menos de 2, le contestó con una sonrisa tímida: «Llámame Alicia nada más, sin doña. Tengo edad para ser su hermanita». Vicente se rió. Le contestó que no, que ella ya era una señora hecha y derecha, que ya era estrella, que ya merecía ese título, y que él, en cambio, apenas estaba empezando. Esa conversación duró menos de 1 minuto, pero algo se le quedó a Alicia adentro, algo que la asustó, porque Vicente Fernández, ese mariachi de Huentitán, le había hablado con un respeto que ya no recibía en casa, con una cortesía que José Alfredo, en sus borracheras, le había arrebatado a manotazos en los últimos meses, y con una mirada honesta, limpia, sin malicia escondida, que le hizo recordar a Alicia que tenía apenas 20 años y que el mundo tenía muchos hombres distintos al cuarentón celoso que se acostaba con ella todas las noches. Las 3 semanas de rodaje fueron, según contaron después varios técnicos del set, una tortura silenciosa para Alicia Juárez. Vicente Fernández no la cortejó abiertamente, no la tocó, no le mandó flores, no le hizo ningún gesto fuera de lugar, pero le hablaba todas las mañanas con una amabilidad calculada. Le preguntaba cómo había dormido, le ofrecía café cuando había pausa, le contaba pequeños chistes para hacerla reír y le miraba a los ojos cada vez que tenían que ensayar una escena juntos. Eso fue suficiente. Suficiente para que en la segunda semana Alicia ya no quisiera regresar a su casa por las noches. Suficiente para que en la tercera semana llegara a la casa de la colonia Cuauhtémoc llorando sin saber bien por qué. Suficiente para que José Alfredo, con la nariz fina de los hombres que han engañado durante años a sus mujeres, empezara a sospechar algo. Y entonces, una noche de marzo de 1969, José Alfredo se apareció sin avisar en el set de Churubusco. Eran las 11 de la noche. Estaban filmando la última escena del día. Alicia y Vicente Fernández estaban ensayando un dueto sentados en un banco del set, riéndose de algo, cerca pero sin tocarse. José Alfredo entró por la puerta lateral del set. Borracho, con el sombrero ladeado, con los ojos rojos, cruzó el escenario sin pedir permiso a nadie. Llegó hasta el banco donde estaban sentados los dos y, sin saludar siquiera a Vicente Fernández, agarró a Alicia del brazo y la levantó de un tirón. «Nos vamos, ahora». Vicente Fernández se puso de pie. Los dos hombres se quedaron mirándose 3 segundos. Vicente Fernández era más alto, más joven, más fuerte. Tenía 29 años y el cuerpo de un campesino que había crecido cargando costales en el rancho. José Alfredo Jiménez tenía 43, una barriga de tequila, un hígado ya enfermo, los pulmones flojos por los cigarrillos y, sobre todo, una fama que estaba protegida por un círculo de productores, mariachis y empresarios que no iban a permitir que un mariachi joven le pusiera un dedo encima. Vicente Fernández se quedó callado. Le hizo una pequeña reverencia a José Alfredo. Le dijo, con la voz neutra, esa frase que medio set escuchó: «Buenas noches, maestro, que descanse bien», y se retiró del banco sin contestar nada más. Alicia se fue con José Alfredo. En el coche, camino a la casa, José Alfredo no le habló, no le preguntó nada, no la insultó. Llegaron a la colonia Cuauhtémoc, bajaron del coche, entraron a la casa, y entonces, ya dentro del salón, José Alfredo cerró la puerta con llave, le quitó la cartera del hombro a Alicia, se la lanzó al sillón, le dio la vuelta a su esposa, la empujó contra la pared del comedor y le dijo, con la voz arrastrada por el tequila: «Si te veo cerca de ese chamaco otra vez, los mato a los dos. ¿Entendiste? A los dos». Alicia no contestó. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes, se encerró con llave y llamó a doña Celia por teléfono pasada la medianoche, llorando, contándole lo que había pasado en el set. Doña Celia le pidió que se aguantara, que no provocara más a José Alfredo, que el matrimonio estaba pasando un mal momento, que pronto se compondría, que los hombres así eran de cuidar pero también de aguantar, porque si no se ponían peor. Alicia colgó el teléfono. Lloró hasta las 4 de la mañana, y a la mañana siguiente, cuando regresó al set de Churubusco, Vicente Fernández se acercó a ella en la pausa del desayuno con un café en la mano, le entregó la taza, le susurró 5 palabras sin mirarla directamente. «Aguanta, doña Alicia, yo espero».
Alicia tomó la taza. No contestó, pero esas 5 palabras quedaron grabadas en su memoria durante los siguientes 4 años, durante todo el tiempo que le quedó al lado de José Alfredo, durante todas las borracheras que vinieron después, durante todas las noches que Alicia se quedó dormida con el ojo morado y el labio partido contra una almohada de plumas en la casa de la colonia Cuauhtémoc. Aguantó porque, aunque Vicente Fernández nunca volvió a buscarla directamente, esas 5 palabras le habían dicho algo que ella ya sabía, pero no se atrevía a admitir. Había vida después de José Alfredo Jiménez. Había hombres jóvenes, sanos, respetuosos. Había, en algún lugar de la Ciudad de México, alguien dispuesto a esperarla. Solamente tenía que aguantar hasta que el rey de la canción ranchera terminara de matarse con el tequila. Y eso no iba a tardar mucho. Los siguientes 4 años fueron una agonía lenta. José Alfredo grabó 2 discos más. Dio 3 giras grandes. Compuso 15 canciones que se hicieron clásicas. Pero al mismo tiempo, su hígado se deterioraba a velocidad creciente. Empezó a vomitar sangre en abril de 1972. Le dijeron los médicos que tenía cirrosis avanzada, que tenía que dejar el tequila inmediatamente o no llegaba al año siguiente. José Alfredo se rió en la cara del médico. Esa misma noche se fue a Garibaldi con 2 mariachis a tomar hasta el amanecer. Alicia, en cambio, dejó de seguirlo a las parrandas. Empezó a quedarse en casa por las noches. Dejó de aceptar películas en Churubusco para no toparse otra vez con Vicente Fernández. Se concentró en cuidar al marido enfermo, en darle los medicamentos a la hora, en llevarlo a las consultas que él aceptaba a regañadientes, y a esperar el final, que llegó el 23 de noviembre de 1973, a las 5:37 de la madrugada, en la habitación 412 del Hospital Inglés. José Alfredo Jiménez, con 47 años, con la piel amarilla por la cirrosis terminal, con los pulmones llenos de líquido, con los ojos hundidos en las cuencas, levantó la mano derecha y le tocó la mejilla a Alicia, que estaba sentada al borde de la cama desde hacía 40 horas sin dormir. Le dijo apenas 3 palabras: «Gracias, mijita», y se fue. Alicia se quedó sosteniendo esa mano fría durante 1 hora entera, hasta que entraron los médicos, hasta que entraron los hijos del primer matrimonio, hasta que entró Julia Gálvez, la primera esposa, vestida de negro, con el cabello recogido en un moño, con la mirada dura, escoltada por 2 abogados que llevaban un folder grueso debajo del brazo. Julia miró a Alicia. Le dijo 4 palabras: «Retírate. Yo soy la madre». Alicia se levantó despacio, le besó la frente a José Alfredo, le acomodó el cabello con los dedos y caminó hasta la puerta sin contestarle a Julia. Antes de salir, volteó la cabeza. Vio a la primera esposa sentándose en la silla que ella acababa de dejar. Vio a los abogados abriendo el folder grueso encima de la mesita del hospital. Vio a uno de los hijos del primer matrimonio, José Alfredo Jiménez Jr., sacando una pluma del bolsillo del saco para empezar a firmar papeles. Y entendió, sin que nadie tuviera que decírselo en voz alta, lo que iba a pasar en las siguientes 72 horas. La iban a sacar del funeral, la iban a sacar del testamento, la iban a sacar de la historia oficial del rey de la canción ranchera mexicana. Y, 25 años después, cuando levantaran el sombrero gigante de bronce en el Panteón de Dolores Hidalgo para honrar la memoria del compositor más grande de México, le iban a prohibir incluso a su cadáver descansar al lado del hombre por el que dedicó la mejor parte de su vida. Pero esa pelea, Alicia Juárez no la iba a dar, porque ella, con 24 años, sin un solo peso de la herencia, sin un solo derecho legal sobre nada, se acordó al salir de aquella habitación de hospital de 5 palabras que un mariachi de Huentitán le había susurrado al oído 4 años antes en un set de Churubusco: «Aguanta, doña Alicia, yo espero». Y se fue a buscarlo. 26 de noviembre de 1973. 3 días después del entierro de José Alfredo Jiménez en el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, una mujer de 24 años, vestida de negro, con un sombrero pequeño que le tapa la mitad de la cara, llega caminando hasta la puerta de un restaurante de Garibaldi. Adentro, sentado solo en una mesa del fondo, con un café enfriándose entre las manos, hay un hombre con sombrero de mariachi. Es Vicente Fernández. Tiene 33 años. Ya empieza a llamarse El Charro de Huentitán en las revistas de música ranchera. Lleva una camisa blanca planchada y un saco oscuro. La voz, según los que lo escuchaban en aquel entonces, ya estaba más afinada que la del propio José Alfredo. Y los ojos verdes,
todavía sin las arrugas que le iba a poner el tiempo, observan a la mujer que acaba de entrar. Alicia camina despacio entre las mesas, llega hasta él, se quita el sombrero, le pone la mano sobre el mantel, no tiene que decirle nada. Vicente Fernández la mira, le toma la mano con cuidado, le dice una sola frase, en voz baja, con esa lentitud de los hombres de campo cuando quieren ser respetuosos. «Llegaste, doña Alicia». Alicia se sienta frente a él. Los dos se quedan en silencio 10 minutos completos, sin tocarse más allá de las manos enredadas encima del mantel, sin hablar, sin mirarse del todo, hasta que Alicia, por fin, levanta la cara y dice apenas 6 palabras que Vicente Fernández recordaría hasta el día que murió. «Vine a ver si me esperaste». Vicente Fernández asintió. Esa fue toda la respuesta. Lo que siguió duró menos de un año. Vicente Fernández y Alicia Juárez tuvieron un romance corto, intenso, escondido del público mexicano por una razón que se entiende fácil. Vicente Fernández estaba casado con María del Refugio Abarca, su esposa de toda la vida, a la que llamaba simplemente Cuquita. Tenían 3 hijos pequeños. Vicente, con todo y los ojos verdes, con todo y el carisma, con todo y los rumores de mujeres que ya empezaban a circular en Garibaldi, no estaba dispuesto a dejar a Cuquita ni a los niños. Se lo dijo a Alicia con la honestidad de los hombres de campo. «Yo te quiero, doña Alicia, pero tengo mi familia, y mi familia es sagrada para mí. No te voy a engañar con esto». Alicia entendió. Durante 6 meses se vieron en hoteles del centro, en restaurantes pequeños del sur de la ciudad, en casas prestadas de amigos cómplices del medio. Vicente le grabó un par de canciones de regalo que nunca se editaron oficialmente. Le mandaba flores con nombres falsos, le pagaba taxis a horas raras, pero siempre, todas las noches, terminaba regresando a la casa donde estaban Cuquita y los niños. Alicia aguantó esos 6 meses con la dignidad de quien ya había aprendido lo que era ser la otra, en una relación con un hombre más grande que ella. Pero entendía algo que José Alfredo en su momento no había sabido entender, que ser la otra de Vicente Fernández no era ser nadie, que el mariachi de Huentitán era un hombre de palabra, que iba a respetar a su esposa hasta el final, y que Alicia Juárez, con apenas 25 años, merecía un hombre que la pusiera a ella en el centro de su vida, no en el costado. Cortaron en abril de 1974. Se despidieron en el mismo restaurante de Garibaldi, donde se habían reencontrado 6 meses antes, sin gritos, sin lágrimas. Vicente Fernández le entregó un sobre con dinero suficiente para vivir tranquila 6 meses. Alicia se lo devolvió. Le dijo que no necesitaba caridad, que necesitaba un compañero, y que como ese compañero no podía ser él, prefería irse sin nada. Vicente Fernández la respetó. Se quedaron en buenos términos durante los siguientes 43 años. Vicente Fernández le mandaba flores cada 23 de noviembre, aniversario de la muerte de José Alfredo. Le mandaba telegrama cuando ella sacaba un disco nuevo. La llamaba por teléfono 2 o 3 veces al año para preguntarle si estaba bien. Nunca volvieron a verse a solas en una mesa. Nunca volvieron a hablar de aquellos 6 meses. Y nunca, en 43 años, ninguno de los dos confirmó ni desmintió en una entrevista lo que había pasado entre ellos después de la muerte del rey de la canción ranchera. Pero estaba ahí, en los recuerdos de los meseros del restaurante de Garibaldi, en las anécdotas que los técnicos del set de Churubusco contaban en voz baja, en las miradas que Alicia y Vicente Fernández intercambiaban cuando se cruzaban en una entrega de premios o en una fiesta del medio. En 1976, Alicia Juárez se casó con un hombre llamado Rodolfo Larrazolo, empresario, honesto, mexicano radicado en Estados Unidos. Le dio la única cosa que José Alfredo Jiménez nunca había podido darle: un hijo, un solo hijo, nacido en Los Ángeles en 1977, al que llamaron Rodolfo. Ese hijo, que se crió entre California y México, fue el centro de la vida de Alicia durante las décadas siguientes. Pero ese segundo matrimonio tampoco duró. Rodolfo Larrazolo y Alicia Juárez se separaron a fines de los años 80, en buenos términos, sin escándalos, sin pleitos legales. Alicia mantuvo su carrera, grabó discos, hizo giras por España, Colombia, Estados Unidos. Vivió alternadamente en Los Ángeles y en Dolores Hidalgo, y, en los años 90, empezó a aparecer cada vez más en el pueblo natal de José Alfredo Jiménez, donde la gente la trataba con un cariño que la familia legal del rey de la ranchera nunca le había dado. En 1998,
Los hijos del primer matrimonio de José Alfredo inauguraron el sombrero gigante de bronce en el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, una tumba monumental, con un pebetero abajo, con el verso «La vida no vale nada», grabado en letras enormes de bronce, donde descansaban los restos del compositor más grande del siglo XX mexicano. A la inauguración fueron invitados todos los grandes del medio: mariachis, productores, cantantes, periodistas, funcionarios del gobierno de Guanajuato. Alicia Juárez no fue invitada. Los hijos del primer matrimonio dejaron claro, con un comunicado oficial firmado por sus abogados, que la musa argentina no era considerada familia legítima, que el sombrero gigante de bronce era para José Alfredo, para Julia Gálvez y para los hijos del primer matrimonio, y que Alicia Juárez, en caso de querer rendirle un homenaje al compositor, podía hacerlo desde la entrada del panteón, como cualquier otra admiradora. Alicia recibió el comunicado en su casa de Dolores Hidalgo. Lo leyó, no protestó, no salió a contestarle a la prensa, no llamó a sus abogados, dobló el papel con cuidado, lo guardó en un cajón y siguió viviendo en el pueblo donde había decidido pasar sus últimos años. Visitaba la tumba con frecuencia, sí, pero se quedaba a unos metros de distancia. Le rezaba en silencio desde la reja, le ponía una flor en el suelo y regresaba a su casa a vivir lo que le quedaba de la vida. En 2014, ya con 65 años, Alicia Juárez conoció a un hombre llamado Rogelio Vaca, cantante también, honesto también, compatible con la mujer madura que ya era ella. Se casaron en una ceremonia pequeña en Dolores Hidalgo y se mudaron a una casa modesta del centro del pueblo, a apenas 6 cuadras del sombrero gigante de bronce de José Alfredo. Esos últimos 3 años fueron, según contaron familiares y amigos, los más tranquilos de toda la vida de Alicia Juárez. Rogelio la trataba con un respeto que ella ya no estaba acostumbrada a recibir. Le hacía el desayuno todas las mañanas, la acompañaba a sus presentaciones, la cuidaba cuando le daban los achaques de la anemia, y todas las noches, antes de apagar la luz, le besaba la frente y le decía simplemente «Buenas noches, mi vida», hasta la madrugada del 26 de agosto de 2017. Cuando Rogelio Vaca se levantó al baño, regresó a la cama y encontró a Alicia López Palazuelos fría debajo de la sábana. La cremación fue al día siguiente. La catedral de Dolores Hidalgo se llenó de gente, vecinos, admiradores, mariachis del pueblo, periodistas de Guanajuato, y sentados en las primeras bancas, los hijos del primer matrimonio de José Alfredo Jiménez, que esta vez sí asistieron al funeral, vestidos de luto riguroso, con la mirada baja, como reconociendo en silencio que la mujer que estaban enterrando había sido, aunque la familia nunca lo aceptara legalmente, una parte importante de la historia del padre, pero no la dejaron entrar al sombrero gigante de bronce. Las cenizas de Alicia Juárez, según las instrucciones expresas de su hijo Rodolfo Larrazolo Juárez, fueron metidas en una urna pequeña de mármol blanco, sin grabados, sin foto, sin verso. Esa urna fue cargada en un avión privado 2 días después, cruzó la frontera mexicana, aterrizó en Los Ángeles, California, y fue depositada en una pequeña cripta familiar en un cementerio modesto del Valle de San Fernando, lejos, a miles de kilómetros del sombrero gigante de bronce de Dolores Hidalgo, lejos del pueblo donde había decidido pasar los últimos años de su vida, lejos del hombre que la había llamado «Tú vienes del cielo, mijita», cuando ella tenía 16 años. Pero cerca, muy cerca, del país donde su padre, don Francisco Javier López Hurtado, había cruzado la frontera con ella en 1951 buscando trabajo, cerca de Oxnard, cerca de la casa modesta de la colonia hispana, donde había crecido cantando rancheras en la cocina, mientras doña Celia bordaba uniformes para una fábrica. Las cenizas regresaron al principio, como si la vida, en su última jugada, hubiera querido devolverle a Alicia Juárez el lugar de donde nunca había debido salir. Vas a recordar a Alicia Juárez la próxima vez que escuches las coplas o Para morir iguales sonando en una cantina, en una fiesta familiar, en una serenata de pueblo. La vas a oír cantando junto a José Alfredo Jiménez en aquellos discos que vendieron millones de copias. Vas a pensar en cómo se le dulcificaba la voz cuando le contestaba al rey de la canción ranchera mexicana en los versos. Y cuando lo hagas, acuérdate también de lo otro. Acuérdate de que esa mujer se casó a los 18 años con un hombre 24 años mayor, de que aguantó los manotazos del rey de la ranchera durante 5 años de matrimonio.
de que estuvo a punto de irse con Vicente Fernández, pero entendió a tiempo que el mariachi de Huentitán no podía ser suyo, de que crió a un hijo en California después de la muerte de José Alfredo, de que regresó al pueblo del rey de la ranchera en su vejez, de que murió helada en la cama de un hombre bueno que la encontró al amanecer con la mano extendida hacia su lado vacío, y de que la familia legal del hombre que la marcó para siempre nunca, ni en vida ni después de muerta, le permitió ocupar el lugar al lado del sombrero gigante de bronce de Dolores Hidalgo. El sombrero está ahí, hoy mismo. Si visitas Dolores Hidalgo, lo vas a encontrar en el Panteón Municipal, con su pebetero abajo, con el verso «La vida no vale nada», en letras gigantes de bronce. Con el espacio del lado izquierdo, donde se suponía que iba a descansar la mujer del compositor, ocupado por Julia Gálvez, donde se quedó hasta el final. Y en el lado opuesto del continente, en una pequeña cripta sin verso, sin sombrero, sin flores, descansa Alicia López Palazuelos, la niña de la barca, la cantante de Oxnard, la esposa adolescente del rey de la ranchera, la mujer por la que Vicente Fernández esperó 4 años, la que murió helada un 26 de agosto al lado de un hombre bueno que la quiso sin condiciones, sola, como vivió 44 años después de la muerte del compositor, sola, como sigue, todavía, en aquella cripta de Los Ángeles, mientras el sombrero gigante de bronce de Dolores Hidalgo la espera, en silencio, con el espacio vacío que la familia legal nunca le quiso dar.